Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Siempre me han oído ustedes hablar de que mi preocupación mayor es que el programa sirva bien, ayude, oriente. Que mi preocupación mayor es cuidar de su coherencia, de su integridad, de su seriedad, como una manera de preservarle, como algo a respetar. Confieso que hoy, en muchos años de programa, llego a filmarlo gracias al apoyo de mi nieto José de Jesús, que me filma. Y llego asustado. Asustado, dije. Había preparado la guía de temas, el atentado al senador Miguel Uribe Turbay de Colombia, que se ha debatido entre la vida y la muerte, y Dios ha de querer que conserve la vida. Y además, un enfoque que creí que sería interesante compartir con ustedes acerca del fentanilo. Tema este que he tratado muchas veces, tanto en la respuesta como en la pregunta, porque es una preocupación vital del mundo, al menos de Occidente, la cuestión del fentanilo. Y creía que con esos dos temas cubriría el tiempo de la respuesta ampliamente. Me dije, es una forma de ser útil, de ayudar a mis generosos y complacientes seguidores, así les llamo, a comprender cosas complejas. Y me ocurrió algo que me asustó, lo confieso, sentí miedo. Un miedo parecido al que tuve en octubre del año 63, cuando la crisis de los misiles entre Unión Soviética y Estados Unidos y Cuba de por medio. Ver a aquellos dos jóvenes dirigentes de Estados Unidos, John F. Kennedy y Robert Kennedy, su hermano procurador, en las fílmicas de entonces, porque no era una comunicación tan fluida y densa como la actual, oír a Fidel Castro, un hombre imponente, un líder guerrillero de gran poder, y saber la posición soviética, una flota
de Unión Soviética que venía por el Mar del Norte a reforzar la capacidad misilística establecida en Cuba, y una advertencia severísima del presidente Kennedy a Nikita Khrushchev de que si lo intentaban iban a ser interceptados en alta mar. ¿Se entiende? Abordados o hundidos sus barcos. El mundo entero, ahí fue el mundo entero, se sobrecogió. Hablo más ahora para los jóvenes, que vienen a hablar de esa crisis de los misiles en Cuba, ya como algo que careció de importancia. No. Fue algo que estremeció al mundo y nos llevó a todos al miedo, a la angustia. Ay Dios, ¿qué va a pasar? Pues bien, esta madrugada, al levantarme, como siempre, quise ojear las noticias en mi tableta. De todos modos pensé, es bueno estar al día porque son tan fluidos y tan veloces los hechos que a veces se presentan en minutos y uno queda desinformado. Abrí mi tableta y me encontré con una noticia escalofriante que desde la respuesta yo he venido tratando, sugiriendo que es el gran peligro, el alto riesgo de una catástrofe mundial final en ocasión de la guerra con Hezbollah, con Hamas, con los yemeníes, que Israel ha sostenido como brazos armados de Irán, la que yo llamo en mis trabajos de la pregunta, la Persia gloriosa de la antigüedad, famosa por la fijeza y la obsesión por la venganza de todas las cosas que la contraríen o la limiten, cosas que yo anticipaba y he escrito, pero siempre suponiendo que se trataba de una posibilidad de escalamiento. Es decir, algo que podía ser o no ser. Al abrir la tableta esta mañana y leer la información de BBC News, me cuidé mucho de saber la fuente para no caer en la ingenuidad de ver una fuente que a lo mejor resultaba exagerada, de propaganda, no. Dios mío, medité, ¿qué debo hacer? Cuando llego a mi antigua oficina temporal, me encuentro con que mi nieto José de Jesús me dice, abuelo, ¿usted vio la prensa? Y yo, no, la prensa no, vi la tableta. ¿Usted vio lo de Israel e Irán? Me lo dice con cierta alarma. Yo dije, Dios mío, ya está en esos niveles de las generaciones jóvenes, prendiendo el miedo, la comprensión de los peligros. Y me dije, esta guía
no puede bloquear en sus 5 puntos, fentanilo, Colombia, esta noticia. ¿La debo enumerar, enunciar? No, no es suficiente. La debo compartir plenamente, desde la primera palabra hasta su última palabra. Porque así el oyente se beneficia, que quizás una mínima parte pudo ver a BBC News, pero la generalidad de la gente no está tan atenta a esas cosas. Y dije, voy a hacer un programa especial dedicado al escalamiento inminente de la tragedia mayor del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que nos puede abocar a una tercera guerra entre potencias nucleares, lo que implicaría el cumplimiento de aquella profecía del genio científico Albert Einstein, cuando se desarrolló la bomba atómica en Nuevo México y se hizo la primera prueba. El arma, si se vuelve a usar, la otra guerra, la cuarta guerra, habría que librarla a palos y piedras. En una manera de decir ese genio, la destrucción sería tal que desaparecerían las potencias. Volvería la humanidad a un estadio de primitivismo, si es que sobrevive y no hace una evolución todavía más honda, hacer otra versión del planeta Marte, la Tierra. Estoy triste, contrariado, siento miedo, lo confieso. Y voy a compartir con ustedes esto, porque esto es necesario que todos conozcamos, así sea para el ruego, para unir las oraciones al Señor de gran parte del mundo, que interceda, que evite este trance terrible, que ha estado anticipado con guerras menores, Ucrania, la guerra contra los tentáculos Hamas, y Hezbollah, Yemení, pero que la pesada versión asomó ya en niveles y con elementos incontestables para el temor. BBC News: Israel lanza múltiples ataques contra Irán y Teherán, la capital de Irán. Y Teherán responde con el envío de 100 drones a Israel. Funcionarios israelíes le dijeron a la BBC que, citan, seguirán atacando cualquier infraestructura militar en territorio iraní
que represente una amenaza directa para su seguridad. Actualizado hace 12 minutos, 13 de junio de 2025, 43 GMT. El ejército de Israel lanzó la madrugada del viernes múltiples ataques contra instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, FDI, declaró que su ofensiva fue preventiva, precisa y combinada. Añadió que los ataques ocurrieron debido a qué? A la continua agresión del régimen iraní contra Israel. Y dijo que Teherán respondió a su ofensiva con el envío de 100 drones hacia su territorio, los que en su mayoría fueron interceptados. Drones con bombas de ataque. Decenas de aviones, habla de 200 más adelante, israelíes, participaron en la primera etapa contra objetivos nucleares en diferentes zonas de Irán. Hoy, dijo el declarante, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní representan una amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza significativa para el resto del mundo. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que el ataque revela la vil naturaleza de Israel y advirtió que Israel ha preparado un destino amargo para sí mismo, que sin duda recibirá. La capital iraní no experimentaba este tipo de escena desde el fin de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Aunque los ataques entre ambos países han sido frecuentes en los últimos años, rara vez habían afectado directamente zonas residenciales o centros urbanos. Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes acusó a Estados Unidos de colaborar en los ataques de Israel, según medios estatales iraníes. No obstante, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, negó cualquier implicación de Washington y afirmó que Israel comunicó que esa acción era necesaria para su autodefensa. Mientras el presidente Donald Trump instó a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, el mandatario comentó en su cuenta Truth Social que le dio a Teherán una oportunidad tras otra. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo estaban a punto de entrar en su sexta ronda el domingo.
el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, murió en uno de los ataques aéreos en Teherán, reportó la televisión estatal de Irán. Salami es el funcionario iraní de más alto rango que ha fallecido desde el inicio de las hostilidades con Israel. De acuerdo con medios estatales, en el mismo ataque también fallecieron Freidor Abbas, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, y Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La FDI y la agencia de noticias oficial iraní IRNA también confirmaron la muerte del comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, general de brigada Amir al-Hafizadeh. Desde Israel afirman además que dañaron significativamente el sitio nuclear de Natanz, que es la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán. Pónganle caso a esto. No se distraigan por nada. Funcionarios israelíes le dijeron a la BBC que seguirán atacando cualquier infraestructura militar en territorio iraní que represente una amenaza directa para su seguridad. Continuará durante los días que sean necesarios los ataques. Minutos después de que se conocieran las primeras informaciones sobre los ataques, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió una declaración televisada. La citan. En los últimos meses, dijo, Irán ha tomado medidas para convertir uranio enriquecido en un arma. Y añadió, podría tardar un año, podría tardar unos meses, incluso menos de un año. Esto supone un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. Netanyahu también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por enfrentar el programa de armas nucleares de Israel. Ha dejado claro una y otra vez que Irán no puede tener un programa de enriquecimiento nuclear, afirmó Netanyahu refiriéndose a Donald Trump. Netanyahu dijo que los ataques durarán el tiempo que sea necesario. En Israel, la población fue despertada alrededor de las 3 de la mañana local por sirenas y alertas telefónicas que advertían de una amenaza significativa e instruían a los ciudadanos a permanecer cerca de refugios. Cuando ambos países se enfrentaron en abril del año pasado, Irán lanzó unos 300 misiles y drones hacia Israel. Este respondió con un ataque limitado contra un sistema de defensa antimisiles. Luego, en los meses siguientes, Israel eliminó a varios líderes
de grupos aliados de Irán en la región, como Hamas y Hezbollah. En octubre, Irán replicó con unos 180 misiles balísticos dirigidos al territorio israelí. En respuesta, Israel realizó una serie de ataques selectivos contra instalaciones militares iraníes. Sin embargo, la magnitud del ataque de este viernes, atiendan por Dios, parece superar todos los episodios anteriores. Esa es la escalada en curso. Y tanto Israel como el resto de la región se preparan para un escenario de escalada aún mayor. ¿Oyeron ustedes, queridos amigos y amigas de la respuesta? En su publicación de Truth Social, el presidente Trump sugirió que más ataques por parte de Israel contra Irán son posibles. Ya ha habido muchas muertes y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre con los próximos ataques ya planeados aún más brutales. Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada. Dice Trump, y salvar lo que una vez se conoció como el imperio iraní, Persia. No más muerte, no más destrucción, simplemente háganlo antes de que sea demasiado tarde. Añadió. Trump sostuvo previamente que estaba al tanto de los planes de Israel antes de que lanzara los ataques nocturnos, pero dejó claro que el ejército estadounidense no participó en la operación. El jueves, el gobierno estadounidense anunció la evacuación del personal no esencial de la embajada en Bagdad, en Irak, debido al aumento de los riesgos para su seguridad. Este jueves se le preguntó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de un ataque de israelí en Irán, y fue explícito al afirmar que no quería que eso sucediera. En el comunicado difundido de inmediato tras el inicio de los ataques, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que el operativo es una decisión unilateral de Israel. Todo esto ocurre. Las autoridades estadounidenses también han restringido la circulación de su personal dentro del país de Medio Oriente. Todo esto ocurre en un momento en que las conversaciones de Teherán con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní parecen haberse estancado. El jueves se le preguntó al presidente Trump sobre la posibilidad de un ataque israelí en Irán, y fue explícito al afirmar que no quería que sucediera, mientras crea que habrá un acuerdo. No quiero que se concrete, declaró, añadiendo que cualquier ataque podría arruinar las negociaciones. Pese a ello, dijo que creía que un ataque estaba bastante cerca. No quiero decir que sea inminente, digo, sobre un posible ataque israelí, pero parece algo que bien podría suceder.
Un oficial militar israelí confirmó múltiples ataques contra el programa nuclear de Irán y otros objetivos militares. El experto en contraterrorismo, Javier Ali, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump, le dijo a la BBC que la gran incógnita ahora es qué pasará con las conversaciones nucleares previstas entre Irán y Estados Unidos. Dijo, Irán ha advertido que responsabilizará a Estados Unidos si Israel lo ataca y podría intentar golpear bases estadounidenses. Eso aún no ha ocurrido, pero si sucede, provocaría una fuerte respuesta de Washington. Ali agregó que Irán, por ahora, no quiere involucrar directamente a Estados Unidos en este conflicto, pero la situación es extremadamente volátil. Lo que se sabe sobre el programa nuclear de Irán. Irán sostiene desde hace años que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles. Pese a las afirmaciones iraníes, numerosos países, así como la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, el principal ente de supervisión nuclear a nivel global, dudan de que el programa tenga únicamente fines pacíficos. Esta semana, la Junta de Gobernadores de OIEA declaró formalmente que Irán está incumpliendo sus obligaciones de no proliferación nuclear por primera vez en 20 años. El organismo citó múltiples incumplimientos por parte de Irán, incluyendo la falta de respuesta dadas sobre material nuclear no declarado y el volumen de uranio enriquecido en su poder. Un informe anterior de OIEA señaló que Irán ha enriquecido uranio hasta un 60% de pureza, un nivel cercano al grado armamentístico suficiente como para fabricar hasta 9 bombas nucleares. Irán, por su parte, calificó la resolución como política. Yo me siento tranquilo de conciencia y asustado, repito, porque he compartido con ustedes ese reportaje. Y lo quise hacer así, palabra por palabra, para que nadie pudiera suponer o intrigar, señalando excesos y falacias y fábulas. No, es una realidad. El mundo está expuesto a la catástrofe final. Eso que se está dando en Teherán es más delicado, o tan delicado, como aquel encuentro de las flotas en el mar Atlántico, que estuvieron a punto de producir la de Unión Soviética con la de Estados Unidos, en lo que iba a ser el principio de la finalización de la humanidad sobre la Tierra. Comprendan, pues, mi estado de ánimo. Estoy devastado.
He pensado incluso que estos sentimientos a mis años me dañan. Son nuevos, son especiales, son graves. Y miren que vivimos bajo un contexto de cosas graves. Porque todo lo que parece ocurrir en el mundo ahora es grave. Dios mío. Dije que el primer tema de la guía de temas iba a ser Colombia. Dios mío. Tener a mano los documentos de los debates en el Congreso colombiano. Marcarlos y tener cuidado en que la fuente sea de la prensa grande, tales como El Espectador o El Tiempo. Pues hay la necesidad de tener cuidado de no incurrir en un exceso. Incluso se debe callar el nombre de las personas acusadas directamente. Simplemente aludir a la crudeza y violencia de los debates. Miguel Uribe Turbay trató con dureza y recordó a una legisladora cuando se discutía una legislación relativa a la protección de menores. La trató con dureza y recordó que estaba acusada de reclutar niñas menores para los guerrilleros de FARC, cuando ella era compañera sentimental de Tiro Fijo Marulanda, el jefe y fundador de esa organización. Ya Miguel Uribe Turbay, en octubre del 2023, había acusado a la FARC de haber matado a su madre, Diana Turbay, hija del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala. Señalaba al M-19, a Escobar y al presidente de Colombia, Petro. El día antes del atentado lo trató en los peores términos y sacó a relucir la matanza e incendio del Palacio de Justicia. Y aparecieron 2 Twitter el mismo día 5 de junio. Esto sí es factible leerlo porque es de la cuenta de ellos mismos. Dios mío, ¿qué decían esos Twitter? Esos Twitter decían algo el día antes del atentado, delicadísimo, porque el senador Uribe Turbay lo sacó en el Congreso, hizo una alusión muy dura contra el presidente, imprudente, si se quiere. A un presidente no se le puede tratar en forma tan cruda, tan abierta, tan peligrosa, porque posiblemente no sea la reacción de él la que se pueda producir como peligrosa, sino la reacción de sus seguidores.
de los seguidores de su movimiento, tanto del actual que lo lleva a poder como el de aquel, que realmente fue imperdonable cuando participó en la ocupación, incendio del Palacio de Justicia y se le diera muerte a los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos su presidente, don Alfonso Reyes Enchandía, un criminólogo eminentísimo de Colombia, que yo he citado otras veces diciendo que su libro era el libro de texto durante 9 años con el que yo enseñaba criminología en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Oigan lo que le dijo el senador: cobarde y cínico. Ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M-19 el que asesinó, torturó, secuestró, incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores, ni a las víctimas, victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad. El día antes del atentado, respondió el presidente Petro, como era natural, ataque realmente muy fuerte, desconsiderado, dada su investidura. Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. Esa fue simplemente su protesta. Tú me acusas a mí del M-19 y esas cosas. Tú eres nieto de un presidente que a mí, en mi apreciación, torturó a 10.000 colombianos y se supone que mató. César Turbay Ayala, el abuelo. Yo digo que Gabriel García Márquez, ese genio de la literatura nuestra, cuando escribió aquella obra, Muerte de una historia de una muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada, se refería al secuestro de la madre del senador, que estaba secuestrada, la hija del presidente Turbay, que era periodista, muy inquieta, muy combativa. Y cuando se intentó el rescate, en el tiempo creo, era el presidente Virgilio Barco, no recuerdo, murió, la mataron. Él tenía 4 años. Tenía un natural trauma siempre sobre la muerte de su madre. Es más, cuando él anunció su candidatura presidencial, dijo: yo he perdonado, pero no hay que olvidar. Se podría escribir una parte segunda de crónica de una muerte anunciada. No claro está, no porque fuera obra del presidente Petro, no quiero decirlo, sería un exceso, sino porque son miles de seguidores, todas las pasiones, todos los rencores, nadie puede controlar eso. Y si ese debate se está dando, el hombre, el delfín, el alfil del presidente Uribe, del Centro Democrático, que hizo historia en Colombia, era José Uribe. No su pariente, pero sí Uribe. Turbay.
hablando en esas condiciones, esos grupos, esos millares de desconocidos, guerrilleros, desmovilizados, qué sé yo, lo que puede haber, preparan la muerte de este hombre, hay que suprimirlo. Sobre todo en Colombia, que hay unos precedentes terribles. Precisamente, Carlos Pizarro fue fundador del movimiento M-19, desmovilizó y creó la Alianza Democrática M-19, y se hizo candidato presidencial y lo mataron. Asimismo, Bernardo Jaramillo, que era de la Unión Patriótica, lo mataron en el aeropuerto. Es decir, uno que iba a llegar, Luis Carlos Galán Sarmiento, seguro que iba a llegar, era el presidente de Colombia, una especie de réplica sublime de Eliezer Gaitán. Lo matan, le matan esa esperanza a Colombia. Es una impronta de matar a tiempo antes de que lleguen a sujetos que tengan o manifiesten intenciones de ajustar cuentas que son sagradas, que son la muerte de la madre, esas cosas. Es decir, todo eso estaba en esta guía. Y yo, como hice al principio del programa, lo desplacé y tengo muchísimas cosas que explicar sobre eso, pero estoy pensando en dejarlas para el próximo programa, quizás, para dar detalles de los problemas de los atentados y lo peligroso que es conjeturar y prejuiciarse en las investigaciones. Miren ahora, variando, girando un poco, donde aparece el gobierno haitiano contratando a el mercenario norteamericano famoso de Aguas Negras, Prince. Y dice la prensa, han matado más de 100 guerrilleros, pandilleros. Y yo preguntando, ¿y cómo tiene el gobierno haitiano medio para pagar eso? Ya preguntaba antes, ¿cómo tuvo medio para pagar 500 millones de dólares a Venezuela de su deuda con Venezuela? ¿Qué es esto? Aparece que entre las acusaciones de Prince figura en su historial que había formado un movimiento de seguridad privada para acatar de colombianos. Pero ese fue otro grupo. Pero hay uno involucrado en la muerte del presidente. Yo vine de allí y el presidente Petro llega y pronuncia y le pide perdón a Haití por el hecho de que colombianos mataran a su presidente en su cama. Es decir, es delicado, no es un tema a tratar con dejadez o descuido y tratando de herir. No. Lejos está de mi intención eso. Pero, naturalmente, a la gente que está en su trabajo, que está en sus estudios, que está en sus labores, hay que darle ayuda, porque son sucesos que pueden nublarlas. Y vienen después acontecimientos alrededor de eso y no se lo explican. Ese es el papel del programa a que me refería al principio.
la seriedad del programa, la coherencia del programa. Por ello, en este día de junio, yo me he sentido triste, repito la palabra porque es deliberada, es seria, asustado ante el panorama mundial. Cómo se están deslizando fenómenos tan peligrosos contra los pueblos, contra la paz del mundo. Con declaraciones ya entre los máximos niveles de dirección política de los estados. No son exabruptos de políticos y de partidos y de parlamentos, no. Son los jefes de Estado que están hablando. Creo que he cumplido bastante mi propósito de dejarle a ustedes esa lectura que hice, un tanto como siempre ocurre con la televisión, que ocurre un tanto cansona leerle, pero la lectura tenía un objetivo, la veracidad, inobjetable. No la especulación, no, eso es fantasía, eso es un cuento, no, eso está. Es decir, nos pasaron eso para que entendamos de qué se trata lo que está ocurriendo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, por su canal 33 de Claro a las 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central. A las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía Teleimpacto, como a las 9 de la noche, por sus canales 52 de Claro, 22 de Cable, reproduce nuestros contenidos. ¿Y cómo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía? Con esta respuesta, esperando en Dios que me permita llegar saludable a la próxima entrega. Muchas gracias, amigos y amigas, y entiendan mi miedo y mis preocupaciones. Gracias.